Buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Acá les traigo unas campanitas. Vamos a hacer unos colgantes con estos recortes, restos de otros proyectos que han ido quedando. Así que vamos a crear unos bonitos y decorativos colgantes. Bien, vamos a pintar estas campanitas con pintura la tiza blanca. Estas campanitas las compré en un bazar, se consiguen también en supermercados chinos. Yo quiero pintarlas también de una tonalidad de cobre como la que tienen, pero están desteñidas, están gastadas. Entonces mi idea es cubrirlas totalmente con esta pintura la tiza blanca fíjense qué bonita que quedan, para que luego me tome esta base de acrílico, pintura acrílica, cobre, ¿sí? Entonces, como sabemos que la pintura la tiza tiene muy buena cobertura y se adhiere a cualquier superficie, le doy esta mano de pintura de tiza blanca para luego incorporar el color cobre. Vamos a darle una mano de este acrílico cobre, vamos a dejar secarla y le vamos a dar una segunda. Fíjense cómo va quedando el color, se adhiere perfectamente por la base que tiene de pintura la tiza. Bien, ahora vamos a proceder a decorar nuestros palitos. Sí, vamos a utilizar esta pintura a la tiza azul. Después luego en la cajita de descripción le voy a poner bien el número y el tono. Aquí vamos a utilizar la técnica del pincel seco. Descargamos un poco el pincel en un papel, una servilleta, y le damos toques de pintura a la maderita. Decidí dejarle este marrón añejo que tiene, me gustó, bastante rústico, así que no le puse otro color. Y sobre este marrón que tenían ya las tablitas de antes, le agregué este tono azul. Me pareció muy bonita la integración de ambos colores y la decoración. Vamos a cubrir la totalidad de todos los laterales de las maderitas. Fíjense qué bonito que queda la combinación de ambos colores. Bien, una vez que tenemos pintadas nuestras campanitas, fíjense qué bonitas que quedan. Lo que vamos a hacer es protegerlas con laca mate. Le voy a dar 2 capas, podemos darle entre 2 y 3 manos de laca, porque especialmente si van a estar en el exterior, por el viento, la tierra, si les da un poco el sol, está bueno protegerlas. Igualmente un consejo, que no le dé directamente el sol y por mucho tiempo, porque siempre el sol destiñe, puede desteñir estas tablitas y también las campanitas. Entonces lo ideal es que no le dé tantas horas el sol directo si es que van a estar en el exterior. Así que también las tablitas las vamos a proteger, lo mismo que las campanitas. Bien, yo decidí, después que las barnicé, se me ocurrió una decoración, así que esta decoración la vamos a utilizar de estas flechitas con este stencil, y finalmente cuando ya estén listas la vamos a barnizar para protegerlas también. Me ayudé de una regla para que me quede la flecha centrada en mi tablita, es decir, que de cada extremo aproximadamente voy a tener mi stencil a una distancia de los costados de las tablitas a unos 4 o 5 centímetros aproximadamente. De esta manera queda prolijo el diseño porque queda lo más centrado posible. Bien, para esta decoración lo que voy a utilizar es enduido plástico. Se consigue en las ferreterías, es bastante económico y viene en potes grandes, así que rinde muchísimo. Lo importante es siempre taparlo bien para que no le entre aire y no se nos seque, y rinde muchísimo. Entonces nos ayudamos con una espatulita de plástico y vamos marcando, y fíjense qué bonito que queda el diseño. Esto lo tenemos que dejar secar para luego colocar otra flechita en el otro lateral de la tablita. Bien, y otro diseño que voy a utilizar también para decorar estas tablitas también va a ser otra flecha, pero esta flechita tiene una terminación redonda y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la otra. Sacamos los restos.
Si por ahí nos queda un resto y queremos limpiar con un trapito húmedo, también sale muy fácil enduido plástico. Y como les dije, habíamos barnizado previamente las maderitas, pero ahora vamos a barnizar esa decoración que le agregamos y no le va a venir mal otra mano, otra capa de laca a nuestras maderitas con la finalidad de proteger el diseño. Bien, vamos a decorar nuestros colgantes. Tenemos varias pelotitas, mostacillas y vamos a utilizar en este extremo de este hilo, yo voy a utilizar hilo encerado marrón y le voy a colocar este pequeño cascabel en la terminación de mi cordón de hilo encerado. Bien, y luego una vez que colocamos el cascabel le voy a ir colocando diferentes mostacillas, pelotitas que tenemos de todos los colores y formatos y tamaños. Bien, esta idea es completar su totalidad del hilo hasta el final, dejando siempre un poquito para atrás. Les quería mostrar, miren qué belleza, qué bonito estos cascabeles, se pueden conseguir en regalerías. Son cascabeles de diferentes tamaños y diferentes colores, así que podemos jugar con ellos. Bien, acá les quiero mostrar que yo perforé con un clavo pequeño y un martillo la tablita e hice perforaciones para que tuvieran más o menos la misma distancia. Hice 5 perforaciones. Y por la parte, esa sería la parte inferior. Y por la parte superior, que es donde vamos a poner unos ganchitos para colgar este colgante decorativo, lo que hice fue marcar con un clavito 1 centímetro de distancia con ambos extremos, donde vamos a colocar los ganchitos para colgar nuestro colgante. Sacamos el clavito. Y vamos a utilizar estos ganchitos, también los conseguí en una ferretería. Lo bueno de estos ganchitos es que tienen una terminación a rosca como un tornillo y en punta como un clavo, así que se pueden colocar fácilmente sin el menor esfuerzo, ya que hicimos un agujerito con un clavito y entran perfectamente. Por supuesto que siempre influye que la madera sea blanda. En este caso, estas maderitas que yo estoy utilizando son de álamo, entonces es una madera bastante blanda. Entonces enroscamos estos que son los donde van a ir los nuditos para colgarlo, y de esta manera es donde vamos a colocar después el hilo. Lo que nos queda ahora es completar estos orificios con los cordoncitos que van a ser los decorativos. Bien, yo acá les voy a mostrar, hice varios. Lo bueno de este diseño es que ustedes pueden utilizar diferentes largos, longitudes de los cordoncitos. Fíjense qué bonitos los cascabeles, hay cascabeles lilas, dorados, verdes, rojos. Hice un surtido. Y le agregué esta puntita que es una tipo piedrita que encontré del mar, livianita. Así que me gustó, la coloqué acá. Tenía justo un orificio natural y la agregué a estas hileras de mostacillas. Bien, lo mismo que hicimos con los ganchitos de arriba, vamos a hacer con estos ganchitos, ¿sí? Los vamos a ir colocando y acá juega nuestra imaginación, nuestra creatividad, y ahora ponemos nuestras campanitas. Por cada colgante voy a colocar 2 campanas de diferentes tamaños, entonces de esta manera se va a ver, a mi gusto personal, muy bonito. Bien, vamos a ver si vamos a agregar uno más en este extremo, en el costado. Acá podemos jugar con las posiciones de estos cordoncitos con las pelotitas y las campanitas, ¿sí? Esto lo vamos viendo a medida que lo vamos armando. Si no nos gusta, no nos convence, los podemos ir moviendo de posición. Así que es cuestión de creatividad. Tengo varias cadenitas que voy guardando. Tengo diferentes tonalidades, tamaños, formatos. Así que elegí esta que es bastante gruesita para esta campana, que es una de las más grandes, el tamaño más grande que tengo. Así que nos ayudamos una pinza, ya que esta es bastante dura, esta cadena. No es pesada, es bastante liviana, pero sí es de alambres gruesas.
Entonces tenemos que intentar con la pinza de presionar bien para que no se nos vaya a abrir la cadenita y por lo tanto que se nos caiga la campana. Así que juntamos bien los extremos para sujetar la campana. Y en el otro extremo tenemos que colocar el ganchito que va a ir en la tabla, ¿sí? Este que está ese extremo acá, vamos a abrir un poquito más. Ahí ahora sí colocamos el ganchito. Y ahora también tenemos que hacer lo mismo que hicimos del lado de la campana y ajustar el extremo para que no se nos vaya a salir la cadena, el ganchito. Bien, y ahora sí colocamos el ganchito donde vamos a colgar nuestra campana. Ya tenemos puesta nuestra primer campana y ahora vamos a poner la más pequeña, ¿sí? Bien, en esta vamos a colocar un ganchito, vamos a irlo girando. Y en este caso para esta campana pequeña yo utilicé una cadenita de como tipo perlitas, pelotitas metálicas, un color tipo bronce y se engancha con un ganchito, así que queda perfecto y miren qué bonito que quedan. Al final del video les voy a mostrar cómo quedan colgados estos colgantes súper bonitos. Y ahora lo que les voy a mostrar es que con el mismo cordón hilo encerado que utilicé para la decoración, lo vamos a hacer un nudito en cada costado, cada extremo de la tablita en los ganchitos. Y con eso lo vamos a poder colgar de esta manera. Luego ya los van a ver colgaditos y se van a poder apreciar mejor. Bien, una segunda opción que les traigo para colgantes, quise hacer con estas canastitas, estas coronitas naturales. Están hechas con una enredadera que es jazmín de lluvia, no sé si lo conocerán. Fue una poda que me puse a juntar todas las ramas y empecé a tejer estas en forma circular, estas tipo coronitas. Esta le dejé las hojas porque me gustó cómo se veían. Después de aproximadamente 3 semanas es cuando ya empiezan a tomar esta tonalidad marrón. Quedan muy firmes, son muy flexibles, duran muchísimo, no se rompen, a no ser que se golpeen mucho, pero no se rompen. Y esta le quiero mostrar que es de las ramas más gruesas de la enredadera y queda precioso. Se puede hacer coronas decorativas navideñas o con diferentes festividades de otoño. Y la idea que yo decidí con estas coronitas de madera natural es utilizar este hilo encerado que voy a ir haciendo tipo circunferencias para medir más o menos una longitud que voy a utilizar, pero seguramente me falte, pero las puedo ir uniendo. Ya les voy a mostrar cómo queda el hilo unido. Este hilo encerado va a ser para tejer mi atrapasueños. Se puede utilizar pegamento textil o multipropósito. Se unen las dos puntitas, los dos extremos de un hilo y se unen en caso que necesiten alargar la longitud y queda perfecto. Prácticamente no se nota la unión que uno puede hacer porque en este caso tratamos de utilizar el hilo lo más largo posible, pero si lo hacemos muy extenso se nos complica para ir tejiendo nuestro atrapasueños. Así que como punto inicial, ven que yo hago un nudito, elijo una maderita para comenzar, una de las maderitas tronquitos de mi coronita. Tenemos que hacer bien firme el primer nudo. Para hacer atrapasueños, si no tienen estos materiales naturales tipo rústico como estoy haciendo yo y consiguen aros de plástico, de madera, en internet, según la circunferencia del círculo que ustedes utilicen, es el largo que van a dejar de nudo y nudo para hacer el tejido. Y si no, como en mi caso, que yo lo fui haciendo a ojo y me fui ayudando con la longitud de mi dedo para que todas las distancias de nudo a nudo quedaran aproximadamente iguales. Una vez que hacemos el primer nudo, tenemos que pasar nuevamente por la distancia que más o menos calculamos que nos gustaría que quede. Pasamos el hilo por abajo
Esta es una tarea que hay que hacerla con paciencia, sin apuro y disfrutarla mucho, porque hay que ser cuidadoso con la distancia a la hora de hacer el nudito. Ahí más o menos me gusta a mí el largo que quiero dejarle. A mis puntadas, por llamarlo de alguna manera, pasamos el hilo por abajo y simplemente hacemos un nudo simple, como si fuéramos a envolver un palito, un nudito que hacemos. Simplemente ese nudo que hacemos. Antes de apretar, un consejo: el nudo, posicionen bien donde quiere que quede y pueden jugar con el hilo, lo pueden acomodar, aflojarlo un poco más, acortar el cordón, y ahí recién presionamos bien y sujetamos bien nuestro nudo. La idea es hacer toda la circunferencia de la corona, de esta tipo canastita. Entonces pasamos por el palito nuevamente, nuestro hilo encerado. Acá se complica un poquito, ahí corremos. Es muy flexible estos palitos, así que no son muy complicados poder moverlos para poder pasar nuestro cordón. Si utilizan estas plantas van a ver que no van a tener problema. Tienen que asegurarse que la planta que utilicen sea resistente y que cuando se seque no se quiebre, o hay ramitas que son muy frágiles y no duran, como esta que estoy utilizando yo de jazmín de lluvia. Bien, más o menos lo vamos ubicando donde yo calculo que va a quedar. Utilizo mi dedo, fíjense, desde mi anillo hasta la uña, veo el largo y lo voy repitiendo como un patrón alrededor de mi circunferencia. Volvemos a hacer otro nudito. Y esto tenemos que hacerlo hasta completar el total de la circunferencia. Siempre respetando una medida de nudo entre nudo. Esta parte la hago despacito para que ustedes lo vean y no se pierdan. Van a ver que no es difícil, pero por ahí uno cuando lo ve en la pantalla, por ahí cuesta seguir, digamos, el patrón, pero no es tan difícil, ¿sí? Pero por eso mismo lo hago despacio, para que vean que es sencillo, solo que hay que ser cuidadoso a la hora de ver bien las distancias, irlas midiendo, y ahí recién, cuando ya saben que está bien ubicado el nudo donde lo quieren hacer, tienen que presionar bien firme su nudo, si no, después no lo van a poder mover fácilmente, se les va a complicar. Acá se me da vuelta esto un poquito, lo acomodamos, ahí. Lo voy a mover un poquito. Me quedó ahí muy separado, así que voy a elegir otro palito. Ven, esto lo pueden ir viendo ustedes, irlo manejando las distancias y todo eso. Ahora sí, volvemos a pasar el hilo. Con mucho cuidado ahí vamos ubicando. Calculamos más o menos la distancia que queremos. Ahí, y ahí una vez que ya tenemos, hacemos el nudito. Ubicamos y ahí presionamos. Bien, y la idea es lo ir repitiendo en toda la circunferencia. Bien, ya tenemos toda la primera vuelta completada. Ahora viene, digamos, por llamarlo de una manera, el tejido. ¿Qué tenemos que hacer? Esta fue la primera que realizamos. Nosotros vamos a empezar a comenzar a atar la que sigue, ¿sí? La idea es hacer un nudo en el medio, en el centro, que esté entre los dos nuditos que hice previamente. Fíjense, yo tengo dos nuditos
Ubico por abajo mi hilo y voy a hacer un nudito en el centro de esos dos primeros nuditos. Acá vamos lo mismo, no cierro el nudito hasta que yo más o menos esté segura de que ubico bien el nudo donde quiero, y si no me queda tensada el hilo, tiro un poquito, voy sacando un poco el sobrante de hilo, lo voy acomodando hasta que no lo ubico bien. No presiono bien mi nudo porque quiero que quede bien tensado lo mayor posible, lo mejor posible que quede tensado. El cordón voy tirando, acomodo un poquito, sacamos un poquito más y ahí sí recién presiono el nudo y queda en el medio de dos nuditos, ¿sí? Fíjense, bien en el medio. Vamos con el siguiente. Tenemos la siguiente lineecita que tejí con dos nuditos, uno en cada extremo, y yo voy a hacer el nudo entre medio de esos dos. Paso por abajo, hago el nudito, no lo cierro hasta que esté bien ubicado donde yo quiero que me quede en el centro de esa línea que hice con hilo. Más o menos lo voy ubicando, este me queda un poquito suelto, entonces lo que tengo que hacer es mover el hilo, correrlo para tensarlo un poco más antes de hacer mi nudo, ¿sí? Acá voy tirando, saco un poquito más y también puedo ir acomodándolo con los nudos anteriores porque se van haciendo consecutivos, entonces podemos irlo tensando. Volvemos a hacer lo mismo, paso entre medio de los dos siguientes nuditos para hacer un nudo en el centro, ahí. Vuelvo a girar, no cierro mi nudito hasta que lo ubique bien en el centro y ahí lo presiono. Y esto lo vamos a ir repitiendo en toda la circunferencia. Esto que yo estoy haciendo lo vamos a hacer hasta llegar al centro de nuestro atrapasueños. Es el mismo patrón, siempre haciendo un nudo entre los dos nuditos que voy avanzando. Fíjense ahí, siempre el mismo patrón. Yo acá les estoy mostrando el sistema de tejido de atrapasueños más sencillo, porque si buscan por internet van a ver que hay varias opciones, varios tejidos, hay más algunos que están más trabajados. Yo estoy realizando, digamos, el más básico, el más simple. Eso también ustedes, si tienen más experiencia en tejer atrapasueños, pueden elegir el diseño que a ustedes les guste. Inclusive se puede, a medida que vamos haciendo los nuditos, otra alternativa decorativa es irle colocando mostacillas, piedritas. Cada vez que hacemos un nudito también queda muy bonito. Yo voy a colocar una mostacilla solamente en el centro de mi atrapasueños. Fíjense ahí cómo se va formando el tejido. Acá les quiero mostrar que yo uní el hilo porque se me terminó. Y fíjense que prácticamente no se percibe a la vista cómo quedó. Y acá tenemos el resultado final de ir haciendo todos estos hilos, nuditos entre medio. Fíjense que es uno, en el medio de dos. Y aquí lo que les dije que iba a poner una mostacilla para cerrar mi atrapasueños. En el centro pasamos por el orificio el hilo que nos va quedando para cerrar. Una vez que lo paso por la mostacilla, paso por uno de las puntaditas que están más cercanas a mi pelotita, a mi mostacilla, lo ubico bien en el centro y ahora paso el hilo por el otro extremo. Estos puntaditos ustedes pueden elegir las que estén más cercanas y más escondidas cerca de la mostacilla, cosa que quede bien prolijo cuando realicen el nudito. Tenemos que ubicarla bien, cosa que se vea de ambos lados, de ambos las caras de esta canastita cuando la colguemos. Así que le hacemos un nudo final de cierre. Apretamos bien el nudito, lo dejamos bien al costadito de nuestra mostacilla para que no se vea. Y finalmente lo vamos a cortar con la tijera. La ventaja de trabajar con hilo encerado
es que podemos cortar bastante cerca del nudo y no se nos va a desarmar porque queda como sellado. Cortamos ahí y ahí tenemos ya finalizado el tejido de nuestro primer atrapasueños. Este es el más grande que yo elegí, ¿sí? Acá tengo dos más pequeños que tienen unas piedritas de madera celeste y una turquesa. Y la idea ahora es decorar y armar mi atrapasueños. Fíjense, vamos a ir de mayor a menor. Lo vamos a disponer de esta manera. Y acá tengo unas plumitas que me han regalado de Brasil, que nunca las ocupé. Como aritos, eran en teoría. Yo los guardé porque dije, para algún proyecto me van a servir. Y en este caso me viene perfecto. Y acá tenemos varias mostacillas, diferentes tonos, formas, tamaños, colores. Vamos a utilizar un trocito de... dos trocitos en realidad del hilo encerado. Vamos a sacar esto un ratito. Vamos a trabajar sobre el grande. La idea es colocar estas plumitas. Me parecieron bonitas colocarlas a los costados. Y agregarle algunas mostacillas. Entonces lo que voy a hacer es cortar dos trocitos de hilo. No muy largos. Más o menos medimos a ojo. Recuerden que esto es muy personal, la decoración tiene que ver mucho con los gustos de cada uno, con los materiales que tenemos en casa. Lo lindo de estos proyectos es que uno puede utilizar diferentes materiales y tiene muchas alternativas. Y a la hora de crear y de inspirarse para decorar es muy de cada persona, que eso es lo lindo, lo mágico que tiene cada vez que hacemos. Yo acá me ayudo una tijera, también pueden utilizar una regla para medir que después nos queden nivelados las decoraciones de ambos extremos, que no nos quede uno más abajo que el otro. Así que ayúdense de algo recto. Yo voy a utilizar la tijera para que me queden alineados los dos nuditos. Entonces elijo uno de los tronquitos del costado, hago un nudito, hago un segundo nudito, lo presiono bien para que quede bien firme. Ahí apretamos. Podemos ver si después hay que bajarlo un poquito, subirlo, se lo podemos ir viendo. Y estas plumitas vienen atadas con una tanza finita, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer ahora es medir lo que les decía con la tijera o con una regla para que nos queden ambos colgantes, ambas plumitas, en la misma altura. Presionamos ahí, muy bien. Ahí nos quedaron a la misma altura. Comamos un poquito acá. Ahí está, bien firme los nudos. Y ahora sí cortamos los excedentes. Bien, yo voy a utilizar unas mostacillas, las voy a poner antes de atar el cordoncito con la pluma. Elegimos con tonos rosa, turquesa. No, voy a poner primero las dos redonditas y finalmente la rectangular, porque la rectangular tiene un orificio más grande y me va a servir para ocultar el nudito del hilo. Tengan en cuenta eso, que las mostacillas nos hacen un acabado, una terminación muy prolija, que está bueno aprovecharla, aparte de ser decorativas. Así que yo, una vez que ate ahora esa tanza que les decía que traían las plumitas, con el nudito al extremo de mi cordón, mi hilo encerado, hago coincidir el extremo de la tancita con mi hilo y ahí hacemos un nudito. Está haciendo rodada el nudito, se me escapa la tanza, presionamos bien ahí.
Ahora sí. Bien. Una vez que lo tenemos, presionamos bien el nudo para que nos quede firme, ¿sí? Acomodamos acá cómo va a quedar la plumita. Y en este caso nos ayudamos la tijera para cortar el excedente. Ahí está. Muy bien. Y la idea es prolijar ocultando el nudito dentro de la mostacilla esta que les decía que tiene la boquita más grande, esta tipo turquesa, para que tenga un acabado más prolijo. Estoy intentando empujar con la uña. No queriendo entrar el nudito. Así que lo que vamos a hacer, voy a ver si busco un elemento que me ayude. Tiene que ser algo con punta. Busco un brochet, acá tenemos, acá. Este me va a servir. Entonces lo que voy a hacer con el brochet, igual que si tenemos un escarbadiente pequeño, es empujar el nudito para que quede adentro de nuestra mostacilla. Ubicamos la plumita también en el huequito y ahí nos queda una terminación mucho más prolija. Y a la vez nos asegura nuestro nudito. Fíjense qué bonito que queda en el color amarillo con otros tonos, igual que de la mostacilla que está en el centro del atrapasueños. Y lo mismo vamos a hacer con la otra plumita. Bien, ahora vamos a trabajar sobre el cierre, que esta es la canastita más chiquitita. Voy a tener en un extremo también el hilo, corto este largo aproximadamente, y acá voy a hacer colgar esta mostacilla, que tiene una forma muy bonita, me encanta el color amarillo, como queda. Y vamos, estas plumitas tenían como un ojalcito ya tejido que venían con las plumitas, así que las vamos a atar. En caso utilicen plumitas que uno encuentra por la calle, tirado en el parque, esas plumitas se pueden atar o se pueden colocar también con un brochet dentro del huequito natural que tienen las plumas. La cortan con una tijera y colocan dentro del huequito de la pluma, del canuto, colocan el nudito. O también pueden utilizar pegamento. Son varias alternativas las que tienen para colar las plumitas. Fíjense qué bonito que quedan. Tienen detalles verdes las plumas con esta mostacilla amarilla. La idea ahora es unir estas tres coronitas, canastitas naturales de palitos. Y vamos a utilizar también el hilo encerado naranja que utilizamos para hacer el tejido. Tenemos que hacer un nudito. Y vamos a ir uniendo cada canastita, cada coronita. Tengan cuidado de marcar bien el centro de la grande para que no nos quede desnivelado con las plumitas de los extremos. Así que traten de centrar bien el nudito donde lo vayan a hacer, lo mismo que la que está más abajo, para que les quede bien centrado. Muy bien, prolijamos el nudito y aquí tendríamos nuestro atrapasueños. Finalmente lo que tenemos que agregarle es acá arriba otro hilo largo para poder colgarlo. Y acá tenemos ya nuestro atrapasueño colgado al aire libre en una galería. Fíjense qué bonito que queda. También se puede colgar en el interior de la casa, pero eso es a libre elección. Miren qué bonito quedan las plumitas, nuestro tejido. Muy bonito el atrapasueños. Y acá les quiero mostrar una segunda diseño que hice. Le coloqué lanitas con unas borlitas que tenía metálicas de color cobre. Y la más grande que dejé arriba fue la que tenía las hojitas, que me pareció muy bonito ese detalle. Y aquí tenemos los otros protagonistas, que son los colgantes, las campanitas con las pelotitas. Quedan preciosos. También se pueden colocar dentro de casa o al exterior. Lo lindo del exterior es que con el movimiento del viento suena muy bonito. Así que bueno, si les gustó mi proyecto, los invito a que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito. Ustedes me ayudan un montón y me suman mucho a mi canal. Pueden dejarme un like y presionen la campanita del canal para que les lleguen notificaciones para mis próximos videos. Así que bueno, les mando un abrazo grande. Espero que les guste este diseño. Se animen, se inspiren y con materiales que podemos tener en casa y que también nos provee la naturaleza. Un abrazo grande.